FM Radar y Radar TV Canal 71 de WIS. La opinión Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7:25 en la línea telefónica. En la evaluación de los mismos ciudadanos en este proceso importante que, pues sin duda alguna, será fundamental y decisiva la participación de los electores, de los ciudadanos. Mi querido Carlos Holguín, ¿cómo estás, amigo? Muy buenos días. Querido maestro, un placer saludarte este inicio de semana y a esta hora que de muchas personas ya van camino a su trabajo, ya están en el trabajo. Sí. Al pendiente de esta situación. Oye, como que se me corta un poquito la conversación, a ver, ahorita lo vamos a checar nada más a nuestro número telefónico, pero ¿cómo ves el arranque? Ayer domingo comenzaron, digamos ya en el primer minuto de ayer 4 de abril, estas campañas político-electorales al cargo de gobernadora en el estado de Querétaro. ¿Cómo tendrá que ser y cuál deberá ser el comportamiento de los ciudadanos, de los candidatos, de los partidos políticos para que podamos reforzar me entiendo y te lo pregunto y te lo planteo de esa manera, mi querido Carlos Holguín, este esquema democrático de instituciones de participación social, del famoso Estado de Derecho, en fin, que tengamos una convivencia sana, pacífica, propositiva y constructiva en este proceso electoral, mi querido Carlos? Así es. Fíjate que en realidad la democracia en nuestro país tiene muy poco tiempo. Tenemos construyéndola menos de 30 años, es más, a partir del año 2000 es cuando en realidad se empiezan a presentar alternancias y donde los institutos electorales, tanto aquel entonces IFE como los institutos electorales locales, han aprendido de las lecciones sobre las trampas que realizan los partidos políticos y donde parece una especie de juego del gato y el ratón donde se tapa una entrada a través de una reforma legal, pero sí se abren otras 3 o 4 en la práctica. Esto porque, por ejemplo, en la legislación electoral se prohibían ya, por ejemplo, hacer uso de entregables de plástico. Tú recordarás que muchos vasos, mucha contaminación se entregaba como propaganda política. Y hoy está prohibido, dice la ley de instituciones y procedimientos electorales, que tendrá que entregarse material textil o reciclable. Pero además de todas estas disposiciones que tienen las leyes electorales, el INE, a propósito de la pandemia, sacó unos lineamientos donde dice, por ejemplo, que no se podrán hacer entregas de uno a uno de material ni siquiera impreso, como podría ser un tríptico, un díptico, un periódico, y eso pues parece que avienta toda la carne al asador a las redes sociales y a los medios de comunicación, querido Aurelio. Tenemos que estar muy conscientes, la ciudadanía, de que vamos a vivir 2 meses, como cada 3 o cada 6 años, repletos de comunicación, repletos de espectaculares, repletos de anuncios, pero ahora más que nunca, porque esta dinámica que era muy común en México de ver células de candidatos con mucha gente tocando en las puertas, yendo a las colonias, pues va a ser muy diferente, porque ya Coahuila e Hidalgo nos mostraron más o menos cómo es que tiene que ser casi todo en lo que se conoce como campaña aire, que es no tener el contacto uno a uno. Ya veíamos ayer pues en los arranques de campaña de algunos de los candidatos y candidatas en Querétaro, la mayor cantidad de gente que se conectó pues vía remota. Sí, claro. No sé si a ti te pasó lo mismo, pero a mí sí, que al ver los arranques de campaña sientes como ir a un estadio de fútbol donde no hay gente, no se transmite prácticamente emoción, y esto pues es algo que van a tener que luchar todos y todas. Eso es una realidad, y creo que aquí se juega el refrendo hacia un proyecto político, se juega el refrendo hacia un partido político específico, y a nivel federal habremos de ver el refrendo, habremos de ver la calificación real que tiene el presidente López Obrador, porque las encuestadoras marcan como una elección que tiene como preferencia hacia Morena, y a nivel federal la elección de diputados y diputadas pues es muy relevante. Yo creo que aquí se define mucho del rumbo del país,
y habremos de estar pendientes a ver cuál es el resultado. En principio, Morena, y hace un año tenía 14 gubernaturas ganadas, la única que jamás han dado en sus encuestas mismas como ganada es Querétaro, pero hoy nos levantamos con varios encuestadores diciendo que Chihuahua lo tiene prácticamente ganado el PAN, que en Nuevo León está el PRI en primer lugar, está el Movimiento Ciudadano en segundo lugar, que en Durango tiene posibilidades de ganar el PRI, que en San Luis Potosí tiene posibilidades de ganar el Verde, de manos de este personaje tan cuestionado, Gallardo, donde su papá estuvo en la cárcel por cuestiones ahí de narcotráfico, al parecer, de cuestiones que tienen que ver pues con temas muy delicados, ¿no? Sí. Y de la mano, pues hay algunos otros 3 o 4 estados que Aurelio, Campeche, Baja California Sur, donde, yo lo repito, estamos muy temprano. Aquí habremos de tener oportunidades contigo, si Dios nos lo permite, de estar analizando cómo es que se va moviendo este tema. Y bueno, pues esperando. Así es, en estos 60 días que obviamente tendrá que ser de mucha información, pero también que el ciudadano pueda conocer cuáles son los planteamientos. Hablábamos hace un momento de la necesidad, pregunto, ¿crees que sea necesario que exista un pacto de civilidad entre los diferentes actores, candidatos, candidatas, partidos para la sociedad queretana, o se va a convertir? Ayer me tocó, te lo comento rápidamente, vi el Milenio Televisión en la tarde, en la noche, y de repente pues aparecieron ahí 4 personajes de 4 partidos políticos, mi querido Carlos Holguín, y entonces era un alegato, era uno del PAN, uno del PRD, uno del PRI y uno de Morena. No, hombre, estaba peor que mercado, al grado que decía, ¿sabes qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no necesito a ver quiénes son más corruptos o menos corruptos, quiénes se robaron más, quiénes se robaron menos, sino cuál debería ser la propuesta que hoy por hoy es importante, en este caso concreto y particular para Querétaro. Miguel, ya me salí, me fue muy larga la pregunta o el comentario, mi querido Carlos Holguín, pero ¿cuál sería lo que hoy los candidatos, candidatas deberían específicamente ofrecer a los electores, a los ciudadanos? Yo diría 2 comentarios al respecto. El primero es que definitivamente es lo deseado, y vuelvo a poner como ejemplo el fútbol. Esta práctica que se hace al principio y bueno, pues aquí estaremos comentando cómo va evolucionando. Claro, en ese proceso, y finalmente te tengo que preguntar, el papel de las autoridades electorales, del árbitro electoral, se ha descalificado a nivel nacional al Instituto Nacional Electoral de muchas maneras. Aquí en Querétaro, ¿qué papel deberá jugar el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para que sea correspondiente y para que realmente pueda ser un árbitro en este esquema, en este proceso electoral, y genere la confianza que necesitamos tener los ciudadanos en las diferentes propuestas político-electorales, mi querido Carlos Holguín?
Creo que toda esta carga que han tenido los institutos electorales, tanto a nivel estatal como nacional, en mucho se ha visto afectado cuando las elecciones son muy cerradas. Sí. Es decir, cuando hay muy poca diferencia entre primer y segundo lugar, la gente tiende mucho a desconfiar de los resultados por el voto por voto y casilla por casilla, que la ley electoral obliga a hacer un recuento total de la elección cuando hay menos de 1% de diferencia entre primer y segundo lugar. Creo que en la medida en la que las personas, las y los ciudadanos, le demos mayor ventaja a un candidato o candidata, esos problemas van a tender a limitarse. Claro que eso no elimina los otros problemas que se presentan, como es el uso indebido de recursos públicos, el superar los límites de gastos de campaña, las calumnias, esto que ahora se utiliza mucho de crear perfiles falsos de redes sociales para realizar ataques, la difusión que eventualmente llega a hacerse de videos, audios, llamadas intervenidas, pues prácticas que se han visto durante otras campañas y donde creo que lo más importante de los institutos es que muestren la imparcialidad, que muestren las mismas ganas de tener una elección limpia en todos los puestos de elección pública que hay, y también de la ciudadanía, que tomemos conciencia de lo que se puede, no se puede hacer, o al menos éticamente de lo que debería o no debería hacerse, y que lo premiemos o lo castiguemos el 4 de junio en la intimidad de nuestra carpa electoral. Sí, claro. Ojalá que no vayamos a votar por el más desprestigiado o el menos desprestigiado, que luego de repente pues es también una decisión de los mismos ciudadanos. Y ayer escuchaba en estas transmisiones también en Guerrero, ¿no?, a Félix Salgado Macedonio, y la gente que salió a apoyar su candidatura, que todavía no está reconocida y que además fue desechada por el propio Instituto Nacional Electoral, que decía: aquí no manda el INE, aquí no manda el INE. Así gritaba la gente y decías, bueno, y entonces ¿a qué nos tenemos que apegar, digamos, en este esquema, en este proceso electoral, si estas instituciones, que obviamente deben pues revisar, deben regular, deben arbitrar el proceso electoral, pues no tienen esa posibilidad de hacerlo, por lo menos allá en el estado de Guerrero, mi querido Carlos Holguín? Y finalmente agradecerte como siempre, algo que quieras comentar para cerrar este comentario, esta conversación, mi querido amigo. Es lamentable en todos los sentidos, todo lo que rodea a Félix Salgado Macedonio en toda su vida, no solo ahora, es muy lamentable. Casi una incitación a la sublevación, a desconocer el Estado que se ha construido durante tanto tiempo. Y aunque yo lo dudo de que se pueda bajar su candidatura y de que pierda la gubernatura, creo que a mediano plazo esa decisión le va a costar mucho a Morena, le va a costar mucho desafortunadamente a Guerrero, y le va a costar mucho a las mujeres de aquel estado. Y creo que el resto del país se va a tomar como ejemplo lo que suceda en Guerrero, y eso le va a afectar mucho más a Morena que ganar la gubernatura el día de hoy. Pero tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Mi querido Carlos Holguín, te mando un abrazo como siempre. Gracias por estar con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y estamos al habla, amigo, a ver cómo andamos, porque sí vamos a requerir de este análisis fino, sesudo, inteligente y capaz del análisis político que tenemos que hacer en este proceso electoral en el que estamos ya inmersos. Te mando un abrazo, un saludo como siempre y gracias otra vez, Carlos Holguín. De regreso, excelente inicio de semana y estamos a la orden. Igualmente, Carlos Holguín. Y bueno, pues ahí está, ¿no?, la responsabilidad de los medios de comunicación, de las redes sociales, juego limpio, y ojalá que el proceso electoral sea un proceso de propuestas que obviamente motiven a la participación de los ciudadanos. Las 7:39 de la mañana, su opinión siempre la más importante. Tengo una denuncia, ahorita se la hago saber con muchísimo gusto en este espacio informativo, y comentarios a través del 442, como siempre muy amable, 442-592-1075. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia. Hacemos la pausa y volvemos enseguida con más.